Después del intercambio de regalos de Navidad, mi hija desenvolvió calcetines, mientras sus primos recibían iPads y dinero en efectivo. Ella susurró, hice algo malo. Mi mamá dijo, es que ellos se lo merecen más. Sonreí, recogí nuestras cosas y nos fuimos. A la mañana siguiente recibieron una sorpresa que los hizo venir corriendo, aterrados y suplicando. Mi nombre es Katie, tengo 37 años, y soy de un pequeño pueblo a las afueras de Knoxville, Tennessee. Trabajo como secretaria en una escuela, y soy la hija de la que nadie presume. No la favorita. No aquella para la que guardan un sitio en la mesa. Mis padres, especialmente mi mamá, adoran a mi hermana mayor, Dana. Ella se casó con alguien de dinero. Parece una persona que siempre acaba de salir de un tablero de Pinterest, y les dio 3 nietos listos para la cámara, que cantan, bailan y hacen porrismo competitivo. Ellos reciben toda la atención, los aplausos, las reliquias familiares. Ivy, mi hija, recibe comentarios de segunda mano y sonrisas falsas. Y esta es la parte que me destroza. Ivy todavía lo intenta, todavía tiene esperanza. Ella todavía anhela su amor como si de verdad significara algo. Cada vez que llegamos a la entrada de su casa, ella se endereza, se estira la camiseta y me pregunta si se ve bien. Cada vez, y yo siempre le digo lo mismo, te ves más que bien. Te ves como alguien que yo querría ser cuando crezca. Pero a ellos no les importa. Ivy no es su tipo de niña. Tiene un poco de sobrepeso, no baila, no brilla. Mi mamá ha hecho comentarios bajitos, afilados, y mi papá nunca la corrige. Ella me preguntó una vez si molestaba a la abuela. Le mentí y le dije que no. Se suponía que esta Navidad iba a ser algo pequeño. Eso fue lo que mi mamá dijo en su mensaje de texto. Mantengan los regalos en algo razonable. Ella envía ese mensaje todos los años, pero se siente diferente cuando sabes que tu hija es la única a la que se refieren. Le compré a Ivy un nuevo set de dibujo y una tableta gráfica para principiantes. Le encanta dibujar personajes, especialmente aquellos que no se parecen en nada a ella. Altos, delgados, resplandecientes. Llegamos el día después de Navidad para nuestro turno. Dana y sus hijos ya estaban allí. El mayor presumía de un nuevo iPad. El del medio tenía un sobre impecable lleno de dinero en efectivo y un altavoz Bluetooth. Ivy estaba sentada en silencio con su pijama de renos y un regalo en su regazo. El marco que le hizo a mi mamá. Lo había pintado ella misma. Azul claro con pequeñas conchas marinas pegadas y una foto de ella, y la abuela de hace 5 años. Estaba tan orgullosa de él. Nadie se dio cuenta. Nadie siquiera lo levantó. Luego fue su turno de recibir un regalo. Mi mamá le entregó una pequeña bolsa arrugada sin etiqueta con su nombre. Dentro había 4 pares de calcetines grises sencillos. Sin lazos, sin nota, sin nada. Ivy se quedó mirando por un segundo y luego me miró. ¿Hice algo malo? Antes de que pudiera responder, mi mamá habló. Es que ellos se lo merecen más. Como si fuera un hecho. Como si no fuera nada. Dana no dijo una palabra. Sus hijos ni se inmutaron. Mi papá simplemente tomó más jamón, como si nada de eso hubiera pasado. Ivy dobló los calcetines e intentó sonreír, pero yo lo vi. Ese apagón silencioso que tienen los niños cuando empiezan a rendirse. No nos quedamos mucho tiempo después de eso. La ayudé a ponerse el abrigo, tomé nuestro bolso y les dije a todos que teníamos que irnos. Mi mamá me saludó con la mano como si yo fuera el cartero, como si ya me hubiera quedado más de la cuenta. Sin abrazos, sin un gracias, sin reconocer el marco que Ivy dejó sobre la mesita. Esa fue la última vez que salí de su casa en silencio. Lo que nunca supieron, lo que nunca preguntaron, es que el fondo fiduciario que el abuelo dejó cuando falleció, el que creen que mi mamá controla, está completamente a mi nombre. Él lo cambió cuando se enfermó. Dijo que quería que Ivy estuviera cuidada, que había visto el favoritismo. Nunca se los dije. Solo esperé. Y ahora, era el momento. A la mañana siguiente mi teléfono no paraba de sonar antes de que siquiera me hubiera preparado el café. Llamadas perdidas, mensajes de voz.
Mi papá incluso apareció en la puerta de mi casa, pálido y tembloroso. Todos habían recibido la alerta del banco. Cuentas congeladas, retiros pendientes, actividad sospechosa en el fondo fiduciario. Todo legal, todo hecho a través de mí. Para el mediodía, estaban fuera de mi casa, corriendo, aterrados, suplicando, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no me sentí pequeña. Mi papá fue el primero en llamar. Se quedó allí parado como si alguien acabara de decirle que la casa se estaba incendiando. No abrí la puerta. Simplemente me quedé en el pasillo, mirándolo por la mirilla, mientras Ivy se sentaba en la sala de estar dibujando a una chica con armadura. Luego llegaron los mensajes de Dana. Mamá dice que estás siendo dramática. ¿Por qué le haces esto a toda la familia? Llámame. No lo hice. En lugar de eso, le preparé el desayuno a Ivy. La dejé poner crema batida en sus gofres y vimos un documental sobre búhos. Ella no preguntó por qué la abuela no había llamado. Alrededor de las 2 de la tarde recibí una confirmación por correo electrónico. Los fondos del fideicomiso se habían transferido oficialmente a mi cuenta personal. Cada centavo que mi abuelo dejó para el cuidado y la protección a largo plazo de Katie y su hija. Sus palabras. Yo había esperado 5 años. Dejé que mis padres fingieran que lo administraban. Dejé que hablaran de presupuestos ajustados y gastos inesperados, mientras malcriaban a los hijos de Dana con mochilas de diseñador y vacaciones en la playa. No tenía ni idea de que él había cambiado los papeles. Nunca confió en mi mamá con el dinero, ni con Ivy. A las 4 de la tarde mis padres aparecieron de nuevo, esta vez con Dana. Ivy estaba arriba, con la puerta cerrada y los auriculares puestos. Abrí la puerta solo lo suficiente para que vieran mi cara. Mi mamá no dijo hola. Se lanzó directamente al grano. ¿Qué estás haciendo? Ese dinero no debía tocarse hasta que Ivy cumpliera 18 años. Le recordé que ella no figuraba en el fideicomiso. Que su nombre no estaba en ninguna parte. Que el abuelo lo cambió después de ese viaje a Florida. Aquel en el que Ivy volvió quemada por el sol, y dijo que no era bonita para la playa como Lily. Ella comenzó a negarlo, dijo que yo estaba tergiversando las cosas. Dana intervino, tratando de mediar. ¿Podemos calmarnos todos? Esto es solo un malentendido. Hablemos. Dije que solo hablaría bajo una condición. Que se disculparan con Ivy, y no con un simple lo siento, ni con un abrazo rápido y una palmadita en la cabeza. Quería que se arrodillaran, que la miraran a los ojos, y que le dijeran que le habían fallado, porque lo habían hecho. Y no iba a dejar que reescribieran la historia esta vez. Se negaron. Mi mamá dijo que estaba siendo cruel, manipuladora, vengativa, que estaba destrozando a la familia. Mi papá intentó ser el pacificador. Sentémonos, resolvamos esto. No querrás involucrar a abogados. Pero yo ya estaba un paso por delante. Les mostré la impresión del abogado, un resumen detallado de cada transacción que había salido del fondo fiduciario en los últimos años. Varias de ellas no autorizadas por mí. Habían estado sacando dinero. Pequeñas cosas aquí y allá. Un sofá nuevo, mejoras en el patio, un juego de vuelos a Cancún que juraron que era un regalo de Dana, quien estaba justo ahí. Y ahora, era oficialmente un robo. Sus rostros se quedaron sin color. Dana los miró como si los viera por primera vez. Mi papá intentó hablar de nuevo. Cerré la puerta. Más tarde esa noche Ivy bajó y preguntó si podíamos hacer palomitas. No sabía que nada de esto estaba pasando. Quería que siguiera así, al menos por ahora. Se merecía un momento de paz, de poder, aunque aún no lo supiera. Pero esto no había terminado. No habían aprendido nada. Todavía no. Tenía más cosas en mente. Esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de redefinir la historia que ellos creían controlar. Siguiente paso, papeles del juzgado. No para ganar nada, sino para asustarlos y que finalmente sintieran lo que es no tener poder. Y después de eso, no tendrían más remedio que darle a Ivy lo que realmente quería. Amor, respeto, una familia de verdad.
Incluso si tenía que arrastrarlos a ello, una disculpa a la vez. Los papeles no eran simbólicos. Eran reales. Los presenté con mi abogado la mañana después de que vinieran a mi puerta. Esto no era un farol. El abogado del abuelo todavía ejercía, y estaba tan lúcido como siempre. Y cuando le conté todo, los gastos no autorizados, los retiros marcados como gastos que se destinaron al campamento privado de gimnasia de los hijos de Dana, y a la nueva cocina exterior de mis padres, no preguntó dos veces. Él dijo sin rodeos, esto ya no es un asunto familiar. Es mala conducta financiera, en el mejor de los casos, o abuso criminal de un fideicomiso, en el peor. Ni siquiera parpadeé. Le pedí que preparara un paquete, no para enviarlo al juzgado todavía, sino para entregárselo personalmente a mis padres y a Dana. Quería que vieran sus nombres en un papel, junto a frases como cargos potenciales e investigación formal. Quería que entendieran que yo ya no era su red de seguridad. No era la hermana callada que barría su crueldad debajo de la alfombra. Ahora, yo era la albacea. A las 9:43 de la mañana del día siguiente, mi mamá abrió la puerta y encontró a un mensajero en su porche. Debe haber pensado que era una entrega, probablemente incluso sonrió. Me imaginé la forma en que su boca se torció cuando vio el remitente de mi abogado. No supe nada hasta la 1:17 de la tarde. 3 llamadas perdidas, una de ella, 2 de mi papá, ningún mensaje de voz. Entonces Dana apareció en mi puerta. No la invité a pasar. Estaba allí con su ropa de deporte, pero parecía que no había entrenado. Solo que había caminado de un lado a otro presa del pánico. Empezó a la defensiva. Estás exagerando todo esto. Les estás haciendo daño. Pero su defensa se desmoronó rápidamente, porque lo siguiente que dijo fue algo que nunca pensé que escucharía. Usaron el dinero para nosotros, no para Ivy. Yo lo sabía, pero no lo detuve. Debería haberlo hecho. Admitió que su esposo lo había cuestionado una vez. Preguntó de dónde había salido el dinero para las nuevas tabletas de los niños, cuando mis padres decían que no podían permitirse un colchón nuevo para la habitación de Ivy. Dana le dijo que eran viejos ahorros del abuelo. Eso es lo que siempre decían. Viejos ahorros, puntos de vacaciones, descuentos promocionales. Ella se echó a llorar. No la consolé. Luego me contó lo que finalmente la hizo reaccionar. Lily, su hija menor, le había preguntado por qué la abuela actúa de forma extraña con Ivy. Dijo que la abuela se queda en silencio cuando Ivy habla, no se ríe cuando cuenta chistes y nunca la abraza, a menos que alguien esté mirando. Dana dijo que no supo qué decir, que su propia hija se había dado cuenta. Eso fue todo. Le dije que el proceso legal había comenzado, que mi abogado había presentado un informe financiero y una solicitud para congelar el resto del fideicomiso mientras revisábamos los daños. Le dije que si mis padres no aceptaban mis condiciones, el siguiente paso era una auditoría completa, y que eso podría implicar cargos penales. Dana ya no intentó disuadirme. Me preguntó qué quería. Le dije que el cumpleaños de Ivy era en 2 semanas y que quería que ellos, mis padres, lo organizaran. Todo en su casa. Quería que decoraran, hornearan, planificaran y pagaran. Quería que hicieran sentir a Ivy como la única niña del mundo. Sin atajos, sin atención a medias. Quería que le hicieran sentir lo que sus nietos dorados habían recibido cada año de sus vidas. También quería cartas. 2. Una de mi mamá y una de mi papá, no para mí, para Ivy. No me importaba lo incómodo que fuera. No me importaba lo forzado que se sintiera. Quería que se sentaran, que miraran una página en blanco, y que descubrieran cómo pedirle perdón a una niña de 11 años a la que pasaron una década tratando como una mancha en la foto familiar. Le dije a Dana que si lo lograban, si Ivy sonreía, si sonreía de verdad, y si esas cartas eran auténticas, no copias de disculpas de Pinterest, yo detendría el proceso. Pero si fallaban, estaba preparada para llegar hasta el final. Dana asintió. Dijo que se lo diría. Luego preguntó una cosa más. ¿Todavía quieres tener una relación con ellos después de esto? No respondí de inmediato. Luego dije algo que me sorprendió incluso a mí.
Oh, pero a Ivy sí quiere. Y ahora mismo ella es la única razón por la que les estoy dando una segunda oportunidad. Esa noche mi mamá me envió un mensaje: lo haremos por Ivy. No respondí porque no era por Ivy. Era por ellos, pero ya se darían cuenta de eso. Cuando Ivy entrara en su casa el día de su cumpleaños, y todo lo que habían construido se viniera abajo, a menos que interpretaran el papel que siempre le habían negado, el de abuelos cariñosos. La invitación llegó en un sobre dorado. Esa fue la primera sorpresa. Apareció en nuestro buzón 3 días antes del cumpleaños de Ivy, sellada con un sello de cera. Pensé que era algún tipo de error, algo que había enviado la escuela de Ivy. Pero cuando la abrí vi que era de mis padres. Escrita formalmente dirigida a la señorita Ivy Rose Hill. Una invitación de cumpleaños ofrecida por Nana y el abuelo en su casa, el sábado a las 3 de la tarde. Una celebración de fiesta de la realeza. Se recomienda vestimenta formal. La miré fijamente durante 5 minutos completos. A Ivy la encontró más tarde esa tarde y casi se le cae su caja de jugo. Nunca antes habían hecho esto, dijo. Tenía razón. Ni de lejos. Quería ser cínica. Quería creer que era solo para aparentar, que estaban fingiendo para que los dejara en paz. Pero la cara de Ivy se iluminó de una manera que no había visto en años. Empezó a preguntar si podíamos ir a comprar un vestido, uno de verdad. Preguntó si yo creía que esta vez tendrían un pastel con su nombre. Le dije que nos aseguraríamos de que así fuera. Lo que no le dije fue lo que encontré pegado en el interior del sobre de la invitación, una nota doblada con la letra de mi mamá. Se lo merece. Ahora lo vemos. Quizás era real. Quizás no. Pero lo estaban intentando, o al menos fingiendo lo suficientemente bien como para engañar a Ivy. Ese sábado, Ivy usó un vestido verde pálido con pequeñas flores bordadas y zapatos plateados que elegimos juntas. Parecía la heroína de una de sus historias de fantasía, valiente y fuera de lugar, pero radiante. Entramos en el camino de la casa de mis padres y nos detuvimos en silencio. La casa estaba transformada, con serpentinas blancas y doradas por todo el porche. Una pancarta que decía, «Feliz cumpleaños, a Ivy», en una caligrafía fluida. Alguien incluso había alquilado una carpa blanca con mesas preparadas para el té, pequeños cupcakes en bandejas de cristal, incluso platos florales a juego. Dentro, la mesa del comedor había sido apartada. Un trono de cartón hecho a mano estaba en el centro de la habitación, decorado con pedrería y enredaderas de yedra de plástico. Ivy era la reina por un día. Mi mamá la tomó de la mano. Mi papá hizo una reverencia dramática y le besó el dorso del guante. Ella se rió. Esa risa plena y sin filtros que no había escuchado desde que era pequeña. Luego vino la mayor sorpresa del día. Después del pastel, el té y los juegos, mi mamá llamó la atención de todos. Sacó 2 cajas pequeñas y le dio una a Ivy. Dentro había un guardapelo. De plata, plata de verdad, grabado con «Siempre eres suficiente». Luego le entregó a Ivy un sobre cerrado. Todos vimos cómo Ivy lo leía en silencio, y luego me miró como si no pudiera creer lo que tenía en sus manos. Me lo pasó por debajo de la mesa cuando nadie miraba. Era un fondo de beca completo, abierto a nombre de Ivy, con un capital inicial de $50,000 de mis padres. No era parte del fideicomiso, no era mi dinero, era de ellos. Una cuenta completamente separada, solo accesible para Ivy cuando cumpliera 18 años, y solo para educación o para empezar un negocio. La carta que lo acompañaba era corta. Te fallamos. Lo sabemos ahora. Esto no lo arreglará todo, pero es un comienzo. Esperamos que nos permitas ganarnos tu confianza de nuevo. Nana y el abuelo. No lloré, no delante de ellos. Pero sí me disculpé para ir al baño, cerré la puerta con pestillo y me quedé allí, temblando. Una parte de mí quería seguir furiosa. Otra parte, la madre en mí, sabía que esto significaba algo más grande que la venganza. Significaba que Ivy no cargaría con la misma amargura que yo. Al menos, no sola. Dana ayudó a limpiar después. Se quedó después de que sus hijos se fueran, y mientras doblábamos las últimas serpentinas, dijo en voz baja.
Los cambiaste. No pensé que pudieras. No pensé que nadie pudiera. No respondí. Todavía no. No estaba segura de que hubieran cambiado, pero por primera vez tenía pruebas de que podían hacerlo. Cuando llegamos a casa, Ivy puso el guardapelo al lado de su cama. No se lo quitó en toda la noche. Preguntó si el próximo año podríamos pasar la Navidad con Nana y el abuelo de nuevo, si seguían así. Dije, quizás, pero solo si recuerdan quién es la verdadera reina de esta familia. Ahora, por primera vez en la vida de Ivy, no temía pasar en coche por la casa de mis padres. Pasábamos por allí de camino a la escuela o al supermercado, y ella miraba por la ventana como si sintiera curiosidad, no miedo. Llevaba el guardapelo que le dieron todos los días, incluso en clase de gimnasia. Lo tenía metido bajo la camiseta como si fuera un escudo secreto, que significaba que las personas que una vez la ignoraron, finalmente le estaban prestando atención. Pero no dejé que la calidez de una fiesta o un regalo me engañara. La historia me había enseñado demasiado bien. Una disculpa de mis padres no borraba años de crueldad. Y no iban a poder decorar un pastel y llamarlo sanación. Estaban a prueba emocional y financieramente. No estaba tratando de castigarlos. Les estaba enseñando cómo se sentía rendir cuentas. Así que me reuní de nuevo con el abogado del abuelo. Revisamos el fideicomiso con detalle microscópico. Él ya había congelado y revisado la actividad financiera. Y lo que encontramos no fue solo un descuido. Fue calculado. Retiros repetidos y consistentes que no tenían nada que ver con el bienestar de Ivy. Clases privadas de tenis para Lily. Una máquina de café expreso de $2.000 para la cocina de Dana. Un juego de calentadores de patio. Un pago a un resort de bienestar familiar que, sorpresa, resultó ser un fin de semana de golf y spa. Y todo documentado. Con los intereses, el total que debían ascendía a más de $78.000. Legalmente tenía todo el derecho a demandarlos, a presentar cargos, a llevarlos a los tribunales y dejar que la palabra malversación manchara permanentemente su impecable reputación social. Pero no lo hice. En cambio, jugué a largo plazo. Redacté una carta con la ayuda de mi abogado. Era clara y formal, no agresiva, no emocional, solo negocios. Hicieron un uso indebido del fondo fiduciario de Ivy. Tenemos pruebas documentadas. Pueden devolver el saldo voluntariamente en depósitos mensuales a un nuevo fondo que solo Ivy y yo controlamos, o procederemos con las acciones judiciales. Esto no es una negociación. Es la consecuencia de sus acciones. Y se la entregué en persona en su propia sala de estar. Mi mamá no habló. Miró la carta como si estuviera escrita en un idioma que nunca había visto. Mi papá la leyó 2 veces, y luego la dejó lentamente sobre la mesa de café. Parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Y por primera vez en mi vida, nadie me dijo que estaba siendo dramática. Nadie me llamó emocional. Nadie dijo, no hagamos esto más grande de lo que es. Dijeron, de acuerdo. Y el primer pago llegó 2 semanas después. Luego el segundo cada mes como un reloj, $1.500 enviados directamente a la cuenta de educación de Ivy. Cada transacción venía con una nota. Las primeras eran genéricas, para el futuro de Ivy. Pero luego se volvieron más humanas. Un mes, ojalá hubiéramos empezado antes. Otro, ahora la vemos. No respondí. No les di las gracias. Esto no era un regalo. Era una deuda. Pero algo cambió. Dana empezó a llamar solo para saber cómo estábamos. Preguntaba cómo le iba a Ivy en la escuela. Preguntó si podía ir a su próxima exposición de arte. Al principio fui breve, educada pero reservada. Ella se había quedado en silencio durante mucho tiempo. Haría falta más que unas pocas llamadas telefónicas para deshacer eso. Así que vino a la exposición de arte sola, y trajo flores. Ivy no dejó de sonreír en todo el camino a casa. Ivy empezó a dibujar de nuevo. A dibujar de verdad. Hizo una obra llamada Así se ve la seguridad. Mostraba un castillo rodeado de árboles altos,
con una niña en el techo sosteniendo una espada brillante. Le pregunté quién era la niña. Dijo, esa soy yo, y ese es el castillo que tú construiste. Esa noche hice algo que nunca esperé. Le dije a mi mamá que no peleara, que no negociara. Le dije que Ivy había creado algo hermoso, que estaba feliz y que si esto duraba, si seguían apareciendo, si seguían tratándola como si importara, quizás todos podríamos sobrevivir a esto. Quizás. No dije que volveríamos a ser como antes. Ese no era el objetivo. Porque como eran las cosas antes, eso fue lo que rompió a Ivy, pero ahora estábamos construyendo algo nuevo. De las ruinas del dinero que pensaron que habían robado sin consecuencias. De la hija que pensaron que habían aplastado para siempre. Y la próxima Navidad, la planearía yo de principio a fin, en su casa. Y esta vez, la única lista que importaba era la de Ivy. Empezamos a planificar la Navidad a principios de noviembre. En casa de mis padres, pero con mis reglas. Se acabaron los mensajes de texto preguntándome qué llevar. Se acabó el mantengan los regalos sencillos. Este año, todo pasaba por mí. Yo elaboré el presupuesto. Yo programé la lista de la compra. Yo elegí cada decoración, hasta la cubertería. Mi papá se ofreció a cubrir la comida. Y mi mamá preguntó si Ivy tenía alguna receta de galletas favorita. Aún no confiaba en que esto fuera permanente, pero no lo necesitaba. Solo necesitaba que cumplieran. Ivy no pidió mucho. Nunca lo hace. Hizo una lista de lo que quería en Navidad. No para Navidad. Pidió que todos se sentaran juntos en una mesa, no separados como el año anterior. Pidió cacao con menta, crema batida y bastones de caramelo triturados. Quería hacer tarjetas con los nombres para cada persona, con pequeños dibujos en ellas. Preguntó si podía poner su propia lista de reproducción. Y una última cosa, ¿podían colgar su dibujo del castillo en el pasillo? Mi mamá salió al día siguiente y lo mandó a enmarcar profesionalmente. Un marco dorado con un foco y una pequeña placa debajo, así se ve la seguridad, por Ivy Rose Hill, 11 años. Ivy no dijo mucho cuando lo vio. Simplemente se quedó allí, mirándolo durante un minuto, y luego susurró, creo que es la primera vez que veo mi arte en la casa de otra persona. La mañana de Navidad llegó rápido. Mi estómago se mantuvo tenso en el camino, como siempre. Una parte de mí seguía esperando que la máscara se cayera, que alguien dijera algo descuidado, que le dieran a Ivy una tarjeta de regalo de última hora y lo llamaran un detalle, pero nunca sucedió. El porche tenía el nombre de Ivy en luces. Dentro los regalos estaban perfectamente equilibrados. El mismo papel de regalo, la misma atención al detalle. Ivy tenía 3 regalos bajo el árbol, al igual que sus primos. Todos bien pensados. Desenvolvió un completo kit de artista, un portátil moderno con software de dibujo digital, y una enorme tarjeta de regalo para la librería por la que siempre deambula pero en la que nunca compra nada. Sin calcetines, sin artículos de liquidación, nada olvidado. Después de la cena, mi mamá se puso de pie. Me preparé para lo peor. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, pero su voz era firme. Miró a Ivy y dijo, no fuimos justos contigo durante mucho tiempo. Eso es algo a lo que hemos tenido que enfrentarnos, pero ahora lo estamos intentando porque queremos ser mejores y queremos seguir estando presentes. Luego mi papá le entregó a Ivy un sobre. Lo abrió lentamente, sus dedos temblaban un poco. Dentro había la confirmación de una inscripción de un año en un programa local de tutoría de arte. Pagado en su totalidad. Ya habían hablado con el director. La carta la llamaba una joven y prometedora narradora visual. Ivy parpadeó y luego me miró como si no pudiera creer que fuera real. «¿Vas a ir?», le dije, «si quieres». No respondió. Simplemente me rodeó con sus brazos y se quedó allí, respirando contra mi cuello. Esa noche, mientras todos los demás jugaban a un juego de mesa que Ivy había hecho, Dana se unió a mí en el porche. Me miró y dijo en voz baja, «Cambiaste el rumbo de toda esta familia». Negué con la cabeza. Cambié el rumbo para mi hija. El resto de ustedes simplemente se puso al día. Ella asintió.
Sin discutir. De camino a casa, Ivy se quedó dormida en el asiento trasero con su cuaderno de bocetos abierto en el regazo. La miré por el espejo, su guardapelo brillando contra su camiseta, su boca ligeramente abierta en un sueño tranquilo, y me di cuenta de que no la había visto así en años. Sin estar a la defensiva, sin estar nerviosa, simplemente a salvo. Yo había dejado de ser la hija que caminaba de puntillas en torno a la comodidad de los demás. Me había convertido en la mujer que exigía algo mejor, y lo conseguía. Nadie me dio el poder. Lo tomé por Ivy por mí misma. Esto no fue un milagro navideño cursi. Fue un cambio real. Ganado a pulso. Esta Navidad, finalmente le dieron a Ivy lo que siempre había merecido. Amor sin condiciones. Respeto que no era solo de palabra. Un asiento en la mesa, justo en el centro. Y la mejor parte es que ella no tuvo que luchar por ello. Yo lo hice por ella, y lo volvería a hacer.